buenas noches. Bienvenidos a otro jueves de Rumbo a las Elecciones 2021. El día de hoy platicaremos de la reciente decisión del Tribunal Electoral de hacer a un lado y cancelarle las candidaturas a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio del partido Morena. También analizaremos lo que está en juego este 6 de junio, si en realidad son solo dos proyectos, como aseguran muchos, los López Obradoristas contra los anti-López Obradoristas. Para platicar de estos temas, saludo y agradezco a esta mesa de analistas y periodistas. Héctor López Ceballos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes. Gracias, Héctor. De igual manera, saludo y agradezco. Armando Escalante Morales, ¿cómo estás? Gracias Tony, muy amable, gracias Héctor, y también damos la bienvenida a quienes nos están viendo de nueva cuenta. Muchas gracias, Héctor. Bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar Eduardo Soria, así que bueno, esperemos la próxima semana con él. Pero bueno, señores, comencemos. Héctor, arranco contigo. Como sabemos, el tribunal, pues ya lo decíamos, ratificó la cancelación de las candidaturas de Raúl Morón y Salgado Macedonio a gobernador de Michoacán y Guerrero, respectivamente, por el partido Morena. La razón: no pudieron comprobar correctamente sus gastos de precampaña. 12,000 y 19,000 pesos fueron suficientes para que las autoridades electorales los hicieran a un lado. En un primer saque, Héctor, ¿cómo ves esto? El tema, pues, está caliente, ya hay reacciones por todos lados. Comienzo contigo. Pues, mira, Tony, a mí me parece que fue una decisión, sí, polémica por parte del tribunal, pero en cierta forma creo que ya se veía venir un poco, ¿no? El único que estaba insistiendo con que había que devolvérsele la candidatura a estos dos participantes era el presidente del Tribunal Electoral, quien por cierto estuvo muy activo en Twitter y en sus cuentas de redes sociales diciendo que pues él no veía la razón por la cual no restituir las candidaturas. Una actitud, por cierto, muy cuestionada, porque él, al ser un juez constitucional en materia electoral, pues no debería estar dando juicios a priori o adelantándose a lo que va a ser una resolución ya de la sala superior, ¿no? Entonces, a mí me parece que pues está bastante ajustada a derecho esta sentencia. El INE tuvo la oportunidad de rectificar, pero sin embargo los consejeros decidieron que pues esta precandidatura y no comprobar los gastos de precampaña eran suficientes para, según lo que marca la ley electoral, cancelar estas candidaturas. Aquí lo que sí me gustaría recalcar al final de todo es que el error principal en todo este rollo, y es lo que no comenta, por ejemplo, el presidente de la República, fue de tanto Salgado Macedonio como del candidato de Michoacán, Raúl ¿no? Morón. Porque ellos en un principio se habían sostenido como no precandidatos, pero cuando llegan a la segunda impugnación, por así decirlo, esta última ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, ellos ya en sus alegatos sí se ostentan y reconocen que fueron precandidatos. Y esta fue la razón para que el tribunal dijera, bueno, aquí ya están confesando que sí fueron precandidatos. Luego le echaron la culpa al partido de no presentarlas. Claro, pero aún así hay una sanción porque antes habían dicho que no eran precandidatos, sí, y por eso el tribunal dijo, es una sanción desproporcionada. Pero una vez que ellos admiten, claro, a lo mejor por error, que sí hubo una precandidatura, entonces el tribunal toma la decisión de, bueno, tú mismo ya estás confesando que sí hubo una precampaña, entonces la sanción es pues de acuerdo a la ley. Correcto. Bueno, gracias, Héctor. Armando Escalante, en Morena se argumenta, pues lo que decíamos, que ellos no tuvieron precampañas, que estaban en un proceso de elección con encuestas para la definición de las candidaturas. Pues me suena precampaña, la verdad sea dicha, pero la pregunta sería, ¿hizo bien el Tribunal Electoral en echar abajo a estos dos candidatos? O sea, ¿ves argumentos sólidos en esta decisión? Mira, Tony, yo soy de las personas que siempre pugnarán porque se cumpla el principio máximo constitucional de votar y ser votado. Me parece que quitarle la candidatura a alguien porque cometió una falta administrativa, sí es, como dijo allá un consejero, un exceso. O sea, una multa pudo haber sido. Me parece que se le pudo haber aplicado una multa, y lo que me pareció todavía un poco más delicado es que no hubo un proceso previo de apercibimiento, de decirte, oye, no has cumplido con esto. Y cuando viene el primer fallo del INE y este asunto estalla, por así decirlo,
Pues estos participantes de Guerrero y también en el caso de Michoacán, pues argumentan que no fueron precandidatos, que no existió la figura de la precandidatura. Y de repente van llegando videos y van llegando fotografías y van llegando pruebas de sus propias redes sociales de estos candidatos manifestándose en el discurso como precandidatos. ¿Por qué hay este detalle de la precandidatura registrada? Este país siempre está lleno de trampas, ¿no? Hace muchos años se inventó la manera de que los partidos comenzaran a hacer campaña antes de tiempo. Encontraron, ahora sí que como dicen por ahí coloquialmente, encontraron la cuadratura del círculo. Y la trampa consistía en que mientras un partido registraba a un candidato de una manera formal, como su candidato que ya iba a ser, pero todavía no comenzaba el proceso, pero ya lo había registrado, otros partidos usaban ese mes que pasaba, por así decirlo, para un espacio que se llamó precandidaturas o precampaña. No sé si ustedes recuerdan haber visto esos anuncios o escucharlo en la radio, que decía propaganda dirigida a los miembros del partido fulano de tal. O sea, como si tú pudieras hacer así los ojos y cerrabas, ¿no? Ese espacio que se aprovechó de 30 días antes de precampañas se volvió ya una burla, se volvió un exceso, porque sabían que no iban a nombrar a nadie y lo usaban como precandidatura para hacer una precampaña en lo que se inscribía a alguien más. Finalmente, a veces se inscribían en un palero para que de todos modos el que iba a ser el candidato ya ganó tiempo, ya le ganó al otro pobre que se sentó a esperar, que iba a ser el precandidato, que iba a ser el candidato formal de su partido. Entonces, esto ya se volvió una regla muy fuerte y creo que en esto caímos. O sea, el exceso de esta regla que tuvo que poner la autoridad, llegó un momento que ya hizo crisis, porque de una cosa que se volvió nimia, o sea, una nimiedad en cuanto al registro y la presentación de informes, pues ya derivó en un exceso, ¿no? Siento que ahorita que venga el siguiente bloque podemos avanzar un poquitito más en este tema e irlo desgranando. Gracias. Claro que sí. Gracias, Armando. Bueno, señores, tenemos que irnos a un corte. Enseguida regresamos. Conoce la nueva señalética vial. Solo Bici, carril de color verde, exclusivo para el uso del ciclista. Carril compartido, todos los tipos de transporte tendrán que convivir y que siempre se le da la preferencia a quien viene en bicicleta. Bus Bici, carriles más anchos donde podrán convivir camiones y bicicletas, dando siempre preferencia a los ciclistas. Franjas de cruce ciclista, para cruzar calles, entrar a cocheras y estacionamientos, o doblar con precaución y siempre dando preferencia al que viene en bici. Ayuntamiento de Mérida, Gobierno del Estado de Yucatán. ¿Ya sabes cómo funciona el carril Bus Bici? Te lo explicamos en 3 puntos. Los podrás identificar porque son carriles más anchos, dan preferencia a bicicletas y transporte público. Los ciclistas deberán ir siempre del lado derecho y el transporte público, para mayor seguridad, deberá avanzar sobre unos cojines de seguridad. Estos sirven para delimitar el espacio y reducir la velocidad del camión. Los vehículos y transporte motorizado únicamente podrán entrar al carril para cruzar la avenida, girar, entrar a estacionamientos o cocheras, siempre con precaución y dando prioridad al ciclista. Ahora que ya lo sabes, no olvides respetarlo. Ayuntamiento de Mérida, Gobierno del Estado de Yucatán. Regresamos ahora rumbo a las elecciones 2021. Héctor, del tema de Salgado Macedonio, más allá de las acusaciones por violación, los gastos de campaña, medios criticando un día sí y el otro también, ¿no fue un exceso esto de retirarle la candidatura? Ya lo decíamos con Armando. Ojo, no lo estoy defendiendo, pero sí es cierto que sentará un precedente importante. De aquí en adelante, yo no había visto nunca que las autoridades electorales hagan a un lado al candidato puntero, al favorito para ganar una elección. ¿Cómo ves esta parte, Héctor? Pues me parece que se está tratando de hacer cumplir la ley electoral, precisamente como comentaba Armando hace un momento,
porque ya había un exceso o ya el panorama en la cuestión de las campañas, de las candidaturas en el sistema político mexicano, pues estaban pasando un límite, ¿no? Sin embargo, también hay que decirlo, hay una cuestión política del INE y del tribunal que ahorita están luchando, no sé si de una manera correcta o incorrecta, por su autonomía y por tratar de salvar su condición de órgano constitucional autónomo, en el caso del INE, porque sí hay un golpeteo por parte tanto de Morena como de todo el aparato gubernamental federal en contra de esta institución, ¿no? Porque no solamente vemos al presidente, vemos al consejero en jurídico de presidencia, vemos al que está encargado de la comunicación del presidente de la República, vemos a distintos secretarios también hablando del INE, ¿no? Cuando uno diría, bueno, ¿por qué los de otras secretarías tendrían que estar hablando de esto? ¿El INE no está jugando de manera parcial en contra de Morena también? Pues no podría asegurar que está jugando de una manera parcial, sí de una manera política, definitivamente. Creo que en ocasiones está superando o excediendo sus facultades o sus atribuciones, pero también creo que es un poco necesario, dado este golpeteo por parte del presidente, porque al fin y al cabo, digo, nos guste el INE o no, es un organismo que durante muchísimos años estuvo pidiendo que existiera, ¿no? Desde el IFE, antes cuando el gobierno de la República era quien controlaba la cuestión electoral, pues fue un logro que pudiéramos tener un árbitro aparentemente autónomo que pudiera regular las elecciones, ¿no? Imponer las reglas del juego. Y ahorita tiene que defenderse, ¿no? Porque hay un golpeteo sistemático de parte de la presidencia, de parte del Poder Ejecutivo, hacia estos órganos constitucionales autónomos, no solamente al INE, estamos viendo al INAI, o sea, otro tipo de organismos que están sufriendo porque pues, hay un embate del oficialismo muy duro, ¿no? Y a mí me parece pues proporcional. Tal vez no me parezca lo correcto o no me parezca lo ideal, pero sí me parece proporcional que tiene que defenderse, ¿no? Y la constitucionalidad tiene que mantenerse por sobre cualquier cosa. Correcto. Y es curioso porque al final de cuentas, este mismo INE fue el que le dio la victoria en el 2018 al presidente Andrés Manuel. Sí, vamos a recordar rápidamente que todavía el año pasado, Andrés Manuel se sentó en su rancho, en su mecedora en Palenque, a sacar un video diciendo que felicitaba y que reconocía a los consejeros del INE por haberle negado el registro al partido político de Felipe Calderón. Claro. Y ahorita que no le favorece la resolución. Conviene. Exactamente. Claro. Bueno. Armando, parece que, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, uno de ellos ya acató la decisión e incluso ya hay sustituto en Michoacán. Pero en el caso de Salgado Macedonio, pues parece que anda impulsando a su hija y amenazando que a pesar de todo, este 6 de junio será gobernador de Guerrero. ¿Cómo es eso? ¿No es ilegal sustituirse con algún familiar? ¿Y el nepotismo? No, claro, no. Fíjate que no aplicaría en este caso el nepotismo porque no es Félix Salgado el que está contratando el nepotismo. Desde el punto de vista legal es que sea él la autoridad, que dependa la persona de él. Bueno, pero evidentemente pariente, es Salgado, ¿no? Macedonio quien está impulsando a su hija. Claro, sin embargo... Yo vería más caciquismo que nepotismo, ¿no? Es más factible. Es correcto, es más factible. El término. Sí. Lo incorrecto sería, en todo caso, lo ilegal. Lo que sí vamos a hacer muy claros en caso de que esto ocurra es que más adelante, si fuera el caso y si fuera así, vamos a suponer que sí fue la candidata. Y a todas luces, pues a lo mejor también lleva ventaja esta muchacha, ya es ganadora. Es más, son gobernador, padre e hija de ahí de Guerrero antes de la elección. No, eso ya pareciera que está descontado. O sea, Morena tiene el triunfo. Lo grave sería que se quitara a la joven, pasado un tiempo, y de alguna manera se buscara en el Congreso de ahí de Guerrero, si van a tener la mayoría, nombraran a Félix Salgado como gobernador interino. Eso sería grave porque estaríamos ante otro escenario muy parecido a aquel de las Juanitas. Y me quería yo referir rápidamente a este aspecto que preguntaste tú hace un momento, a Héctor, respecto a si el INE está haciendo bien o está actuando políticamente. Pues yo creo que de 7 consejeros, 6 no pueden estar equivocados. Serían 6 consejeros que están equivocados. Y si sumas esos 6 consejeros a los otros 6 del caso del Tribunal Electoral, pues tenemos un total de 12 personas
que coinciden en que Salgado Macedonio violó la ley, ¿no? Y que también Morón. Pero además, estos son los casos sonados. Fueron como 60 más. O sea, hay un montón de 48 candidatos que de no Morena. cumplieron, ¿no? En total, Es hay un correcto. montón de gente y no son solo de Morena. Hay uno que otro también de otros Sí. partidos que incumplieron. También hubieron multas, de hecho, Movimiento Ciudadano fue el segundo más multado, después de Morena. Bueno, Héctor, es interesante este tema porque a nivel nacional pareciera pues mal visto Félix Salgado, ¿no? Bastante desprestigiada su imagen, sobre todo con los medios hablando tanto de él, pero a pesar de todo, pues sigue muy arriba en las encuestas. Tenemos Félix para el rato, ya le dieron como premio de consolación la presidencia estatal de su partido. O lo toma o regresa al Senado, pues no le va a ir tan mal. Claro, no, él tiene el puesto asegurado y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, fue muy claro al expresar por qué se le estaban dando las presidencias estatales de Morena. Porque no hay, y en sus palabras, no vale la pena desperdiciar su capital político. Entonces es muy evidente, es muy obvio que lo que está haciendo Morena con estos dos sujetos es aprovechar la cantidad de gente que mueven, porque nos guste o no, independientemente de lo que creamos, es un hecho, es una realidad que estos dos caciques en sus respectivos estados mueven a las masas, ¿no? Y mueven a las bases populares, que son al fin y al cabo los votantes. Todos sabemos que las elecciones se ganan con votos, no con propuestas ni con campañas, y esto es lo que le está dando la fuerza a Morena en estos estados. Y es la razón, o sea, porque esto no es un fenómeno aislado. Al no que es un pongas en fenómeno- Guerrero va a ganar. Pero no solo en Guerrero, y a eso voy, no es un fenómeno aislado o no es un fenómeno únicamente de sui generis de estos dos candidatos. El hecho de que Morena esté buscando aprovechar el capital político de las personas, lo podemos ver, por ejemplo, en las candidaturas locales de otros estados. Lo podemos ver en la candidatura de Morena de la alcaldía de Mérida, o lo podemos ver en las diputaciones, o lo podemos ver en otros estados, que lo que está haciendo es traer a gente de otros partidos, y así ganó Andrés Manuel en el 2018, traer operadores políticos de otros partidos para aprovechar su capital y la gente que pueden sumar. Entonces lo que está pasando, o sea, lo que pasa es que es Félix Salgado y es Morón en Michoacán, y por eso es muy sonado. Pero no hay que olvidar que eso es lo que está sucediendo con está replicando en muchísimas muchísimos. candidaturas, Claro. y entonces no es de sorprendernos, ¿no? Correcto. Bueno, gracias Héctor. Nos tenemos que ir a un segundo corte comercial. Enseguida regresamos. No le cambie. Amigos, los invito a que no se pierdan el programa Debate Yucatán, un programa de análisis, de discusión, en donde abordamos los temas que más te interesan desde diferentes puntos de vista. Debate Yucatán todos los lunes a las 8 de la noche, desde luego por Comunique Channel, con los mejores panelistas, no se lo pierdan. El gobierno del estado de Yucatán informa que la vacuna contra el COVID-19 es completamente segura. Protege nuestra salud, pero también protege a los que nos rodean. Por eso es muy importante recibirla sin temor. Te invitamos a que juntos cuidemos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Recuerda que si todos nos vacunamos, más pronto lograremos salir de esta pandemia. Dile sí a la vacuna y acude sin temor a recibirla. Gobierno del estado de Yucatán. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Si ves esta señalética, ¿sabes qué significa? Carril compartido. Quiere decir que carros, camiones, motos, taxis y bicicletas pueden andar por aquí. Siempre debemos darle preferencia a quien viene en bicicleta. Así que ponte abusado. Cuando lo veas, debes tener mucha más precaución. Gobierno del Estado de Yucatán. Regresamos a rumbo a las elecciones 2021. A ver, señores, el tiempo es corto. Quisiera cambiar de tema. Ya le estaremos siguiendo la pista al desenlace de esta historia, sobre todo las amenazas de Salgado Macedonio. Mañana es la fecha máxima, por cierto, para elegir a su sustituto.
Bueno, quisiera preguntarles sobre lo que está en juego este próximo 6 de junio. Señores, preguntarles si realmente se están jugando dos proyectos de nación de entre quienes quieren que regrese el modelo neoliberal del PRI y del PAN o de los que están a favor del proyecto de López Obrador. Te pregunto, Héctor, ¿realmente solo hay de dos sopas, solo hay dos caminos en esta próxima elección, el PRI-PAN-RD contra Morena? Pues me parece que sí, pero hay que diferenciar muy bien los dos espectros políticos que hay, ¿no? Porque ya no estamos hablando ni siquiera de derecha o izquierda o de neoliberalismo y no sé cómo se autodenomina el movimiento obradorista, sino que ahora estamos viendo, en el caso de Morena, por ejemplo, una consolidación de su proyecto. O sea, si uno analiza el discurso de los candidatos o de la mayoría de los candidatos de Morena, para ellos el proyecto de nación o la transformación ya se logró en México, ¿no? Aunque los índices de los organismos constitucionales autónomos digan otra cosa, para ellos ya se consolidó y uno puede revisar estas propuestas de los candidatos morenistas y lo que están haciendo básicamente es decir, conservar lo que ya se logró con la transformación y si acaso aumentar algunas prestaciones, ¿no? Por ejemplo, que se dé más dinero a los adultos mayores, que se dé más becas a los estudiantes de preparatoria, pero no realmente hay propuestas novedosas para seguir transformando el país. O sea, como que se han quedado estancados porque aparentemente el presidente de la República ya cumplió el 99% de sus propuestas. Y por otro lado... Ya se sentaron las bases de ya la está. cuarta O sea, la transformación. revolución o la cuarta transformación, esto que como estamos dicen, viviendo es la 4T. Ya está. Ahora es consolidarlo y hacer unos pequeños detalles que faltan, poder llevarlos a cabo, manteniendo la mayoría en el Congreso. Uno nos explica entonces cuál es la necesidad de esto de vota 3 de 3 por Morena y tal. Tampoco creo que sea muy saludable para la democracia, porque en los lugares donde no hay un contrapeso, donde no hay una oposición, pues se tiende al autoritarismo. Sin embargo, por parte del proyecto de la oposición, pues tampoco hay una propuesta concreta. Lo que estamos viendo es, voten por nosotros como oposición para ponerle un freno al obradorismo. O sea, su propuesta es formar una barrera o un frente común en contra del López Obradorismo. Pero no hay un proyecto alternativo de nación. O sea, no hay algo concreto en que la sociedad y los votantes podamos decir, bueno, me interesan las propuestas o tiene una forma distinta de hacer las cosas a como se están haciendo ahora, ¿no? Simplemente vamos a ponerle un freno a López Obrador porque es un peligro para México, porque es tal, y eso ya no llama la atención. Correcto. Gracias. Héctor, Armando, ¿coincides con este análisis? Las otras opciones políticas no cuentan, no figuran para esta elección. Es PRI-PAN-RD, Morena. Sí, desde luego, mira, no perdamos de vista que ya hay un acuerdo ahí entre partidos para consolidar un proyecto que se manifieste en contra de López Obrador, el de México Libre, que está aglutinando en buena medida en varios estados a los tres partidos que vienen siendo los opositores a este proyecto de López Obrador. Y yo no sería tan drástico en creer que hay más pues, por hacer en cuanto a que López Obrador le falte todavía en su gobierno. Y coincido con Héctor en el sentido de que ya López Obrador ya hizo buena parte de lo que tenía que hacer. Me parece que incluso, aún yéndose López Obrador, si fuera el caso hoy, por ejemplo, que le faltan todavía 3 años a su gobierno, muchas cosas ya no cambiarían. Ya no hay forma de regresar porque buena parte de lo que él ya hizo y lo que ya desmanteló está fincado en cosas que se aprobaron en la Cámara de Diputados que difícilmente se puedan revertir. Y varias de estas cosas tienen que ver con instrumentos que se trasladaron a temas legales para el manejo de los recursos. O sea, buena parte del proyecto de López Obrador, si es que lo hay, que yo no pienso que sea de Morena, sino de López Obrador, es simple y sencillamente regalar dinero. O sea, yéndonos al sentido estricto del discurso, el gobierno de López Obrador se finca en regalar dinero. No hoy es que se estén haciendo carreteras, no hoy es que se estén haciendo puentes, no hoy es que se estén haciendo por todo el país, como pasaba en los gobiernos anteriores, que sexenio tras sexenio, habían obras por todo el país de diferente tipo y de repente veías al presidente inaugurando
obras de diferente índole. Pero En todos varios sabíamos eso, estados. Armando, ¿no? El presidente fue muy claro en su Y campaña. López Obrador no ha engañado a nadie, Claro. él llegó a hacer lo que está haciendo y me parece que incluso lo está haciendo a pesar de Morena. O sea, Morena no ha sido necesariamente el aliado que López Obrador se mereciera. Ahora bien, yo lo que creo es que este bloque de oposición va a intentar luchar contra este proyecto, aún ganándole la mayoría en el Congreso, que sería muy sano. Yo siempre lo digo, que la mejor parte de López Obrador podría venir en el final de su gobierno si logra tener contrapesos, porque entonces, en vez de gobernar solo para él y los suyos y unos cuantos, gobernaría para más gente. Y eso se lograría en la medida en que López Obrador retomara a la opinión de otros sectores, que no lo ha querido hacer. O sea, él ha ido en contra de ciertos sectores. Me parece que por allá podría terminar este final, y no veo que los partidos puedan hacer un cambio aún cuando López Obrador se vaya. Me refiero incluso al siguiente presidente de la República. Correcto. O presidenta. Así es, así mismo es. Gracias, Armando. Bueno, Héctor, para finalizar el tema y el programa, del famoso voto útil o voto inútil. Teniendo en cuenta, bueno, ya lo decíamos, claramente hay dos bloques, los López Obradoristas y los anti-López Obradoristas. ¿Será el voto útil factor clave en esta próxima elección, sobre todo de quienes no ven con buenos ojos al PRI o al PAN, pero de cualquier modo les darán su voto, pues los prefieren 1000 y 1,000,000 de veces antes que votar por la 4T? Yo creo que sí puede ser un factor determinante si la sociedad lo decide. O sea, si de verdad se ejerce un voto. Al final, no hay que olvidar que López Obrador ganó la presidencia de la República gracias a las personas que ya estaban hartas, gracias a este hartazgo social, que le dio el beneficio de la duda. No votaron por López Obrador amplia mayoría por estar realmente convencidos de su O sea, se le proyecto. podría revertir. Sí, claro, es un voto útil. O sea, él ganó por voto útil. Sí. Es decir, ya no queremos más PRI, más PAN. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda y el castigar de paso a los partidos, ¿no? Y yo creo que el voto útil en esta ocasión también puede ser de importancia. Y si la gente de verdad sale a votar para formar una oposición en contra del gobierno, sí se le pudiera revertir. El problema es que hasta este momento ningún candidato de oposición es digno de tener el voto de la gente. Así que lamentablemente va a tener que ser como un salto de fe, un salto al vacío, para tratar de balancear un poco las cosas en las cámaras y ver entonces si se le puede poner un freno a lo que está sucediendo con el Poder Ejecutivo. Y justamente en las elecciones más grandes de la historia del país. Bueno, señores, tenemos que despedirnos. Muy amable. Como siempre, agradeciéndoles mucho a Héctor López. Muchas gracias. Armando Escalante. Gracias a muchísimas ti. gracias. Y bueno, muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted por el favor de estar enterado. Somos rumbo a las elecciones 2021. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más. Muy buenas noches.